Hola y bienvenidos a lo que es la parte número 3 de remodelando la oficina. Ustedes disculparán que no haya grabado en casi 2 semanas o casi 3 semanas, pero estuve bastante enfermo, pasé Navidad y Año Nuevo muy enfermo. Todavía no me recupero completamente, pero ahí andamos más o menos. Y además nos cayó una buena nevada y cuando está nevando, la neta no dan ganas ni de levantarse de la cama también. Entonces, es otra de las razones por la cual también, no había grabado video. Pero vamos a darles una pequeña actualización de lo que ya se hizo. En el video anterior, podían ver que estaba trabajando en el tape y poniendo la mezcla, tapando los tornillos, y ya para este video ya tengo todo terminado el día de hoy. Ya tengo prácticamente todas las esquinas listas con el tape, todas sus manos de mezcla ya listas. Además, como pueden ver, casi me doy un fregazo con esta luz. Eso quiere decir que ya tenemos luz en el storage. Ya terminamos aquí. Aquí está la lucecita que vamos a poner. Ahí va a quedar, nomás va a ser una. Y también ya agregué todos los outlets que voy a poner aquí, todos estos de aquí. Y también tengo pues mi calentoncito para que vean que, pues, que la luz ya está lista, ya está jalando ahí. Porque con la nevada que nos cayó, pues necesitamos un poco de calor para poder animarnos a trabajar. Entonces, el día de hoy vamos a empezar a lijar todo esto. Vamos a lijar un poco, no mucho, vamos a lijar un poquito y vamos a empezar a aplicar textura. Y también déjame recordarte que todos estos videos que estoy haciendo son para ustedes. Simplemente yo trato de compartir un poco de lo que yo hago, y si les funciona algún tip o si les puedo enseñar de cómo se hace cierta cosa, eso para mí ya es gratificante. Entonces, si te gusta mucho el video, por favor dale like, suscríbete, porque eso me ayuda muchísimo a mí para seguir creciendo y para seguirme motivando a hacer estos videos. Que les recuerdo, estos videos son para ustedes, para que ustedes aprendan en caso de que no sepan hacer alguna cosa. Y aquí seguiremos haciendo videos para ustedes. Espero que les guste y gracias. Bueno, ya le dimos una pequeña lijada a todas las paredes y el cielo. Ahora lo que voy a empezar a hacer es, voy a empezar a aplicar textura. Ya tienen un video en el canal donde les expliqué más o menos cómo hacerlo, pero en este caso creo que le voy a explicar un poco mejor, o lo van a poder apreciar de mejor manera. La espátula que estoy usando es de 12 pulgadas. No les recomiendo usar algo más pequeño. Puedes usar una de 10 si quieres, pero vas a durar mucho tiempo, y además el movimiento o los patrones de la textura no se van a ver tan bien como con una de 12 o 14, 16. Entonces, lo que yo hago, aquí tengo ya mi masa, no está, no está muy aguada y tampoco está muy espesa, está al mero punto, digamos. Y lo que hago es no agarrar muchísima textura, simplemente un poco, así como pueden apreciar aquí. Agarramos un poquito. Y lo que hago es empezar desde la parte de arriba, pegamos la espátula y empezamos a deslizar. Pero lo que yo hago movimientos como en zigzag, movimientos como sin sentido alguno, y simplemente voy bajando sin hacer mucha presión. No hago mucha presión, simplemente la pego aquí y empiezo a deslizar, hago movimientos, y conforme la espátula va tocando la pared, la mezcla se va a ir quitando. Entonces tengo que ir como pegando más la espátula cada vez. La pongo, deslizo, y cuando ya siento que ya no tengo mucha masa, pego un poquito más la espátula hacia la pared para que de esa forma quite la mayor cantidad posible de la espátula. Lo mismo con las esquinas, igual lo pego aquí y empezamos a hacer movimientos como sin un sentido. Ahora supongamos, ahí la textura ya está,
pero está muy alta en ciertos puntos. Entonces lo que hago es, con mi misma espátula, que si se fijan pueden apreciarse aquí, la espátula está un poquito doblada de las orillas. Eso me ayuda a que las puntas no toquen en la pared y no deje líneas. Entonces, con la panza que está aquí, y se fijan ahí tiene como una pancita, es la parte que uso para empezar a mover la textura. Entonces, los puntos que están altos, donde dejamos mucha textura, simplemente los empiezo a mover de esta forma. Hasta que se vea más uniforme y mejor repartida la textura. Si creemos que nos falta un poquito más, pues agregamos un poquito más por aquí. Yo les podría decir muchas maneras de cómo hacer esta textura, o les podría decir esta textura se hace así, o así está bien, así está mal, pero la realidad de todo es que yo simplemente te estoy dando como un consejo, una pequeña ayuda, pero a la hora que tú empieces a hacerlo por tu cuenta es cuando te vas a dar cuenta de cuál técnica te funciona mejor a ti, y además la experiencia te la va a ir dando el tiempo. Entonces yo te puedo simplemente dar como un empujoncito con estos videos para que aprendas un poco, pero la realidad de esto es que tú tienes que hacerlo para que tú aprendas realmente. Ok, ya terminamos de aplicar toda la textura en todo el cuartito. Ahí está, todo listo. En el cielo también hice la misma textura, realmente no quise cambiarla porque no tuve suficiente masa de esta cubeta. Tuve que usar un poco de la Easy Sand para terminar nada más este pequeño pedacito de aquí, porque si hubiera puesto una textura más fuerte que la tienes que estampar, hubiera gastado más mezcla y pues no quiero hacer más gasto. Entonces decidí hacerla así y pues creo que está bien. Entonces creo que ahorita por el momento ya terminamos esto y creo que voy a empezar a poner las molduras de aquí alrededor de esta ventana, y se me hace que también voy a poner como un baseboard en todo esto
aquí arribita, pues para irle avanzando en lo que esto se seca y esté preparado para el primer y la pintura próximamente. Vamos a traer las molduras y empezar a cortarlas. Ok, pues ahora sí ya tenemos terminada todo lo que es la ventana. Aquí, como pueden apreciar, ya terminamos de forrarla, tanto el interior, como les estaba diciendo, todo el interior, y además pusimos del mismo material por fuera para que ya quede bien forradita la ventana. Lamentablemente no tuve molduras para poner todo el beige de aquí. Empecé a poner un poco aquí, pero ya no tengo más material, entonces voy a tener que invertir un poquito ahí. Voy a tener que ir a comprar más baseboard y un poco de casing para forrar esta puerta. Pero por el momento, pues ahí está. Hoy ya es un nuevo día porque ayer pues tuve un compromiso, entonces me tuve que ir y no pude terminar. Pero como pueden apreciar, ya toda la textura ya está seca. Ya pusimos las molduras ahí en la ventana. Ya está todo seco. Ya le di una pequeña lijada, entonces ya está casi listo para aplicar primer y próximamente también la pintura. Que les voy a decir, este cuarto creo que lo voy a pintar completamente negro, todo negro. Porque como va a ser un área de juegos, un área para venir a descansar, pues quiero que sea como lo más relajante posible. Espero que el color se vea bien y quiero que esté oscuro, quiero que esté completamente oscuro. Y pues nada, esto es todo por el video de la parte número 3 de esta serie. Espero que les haya gustado. Como les dije, recuerden que estos videos son para ustedes, para que ustedes aprendan un poco, para que se motiven a hacer también sus proyectos en su casa. Y pues nada, muchísimas gracias a todos por ver el video. No olvides suscribirte. Recuerda que aquí abajito hay un botón que dice suscribirse. Es completamente gratis y a mí me ayuda muchísimo. Dale like también al video. Y por cierto, este video lo estoy grabando con este nuevo micrófono que mi hermosa esposa me lo regaló en Navidad. Así que ustedes díganme si la calidad del audio está un poco mejor o si volvemos a lo anterior. Yo espero que se esté escuchando bien. Entonces, háganmelo saber. Cualquier duda, pues aquí estamos para ayudarlos y nos vemos en el siguiente video. Bye.